En las tierras occidentales de Eriador, entre las montañas nubladas y las montañas de Lun, los hobbits encontraron hombres y elfos. En efecto, todavía moraba allí un resto de los Dúnedain, los reyes de los hombres que vinieron por el mar desde Oesternes. Pero iban desapareciendo rápidamente y la ruina alcanzaba ya a todas las tierras del Reino del Norte. Había pues sitio y en abundancia para los inmigrantes, y en poco tiempo los hobbits empezaron a establecerse en comunidades ordenadas. De la mayoría de las primitivas colonias no quedaba ya ni siquiera el recuerdo en tiempos de Bilbo, pero una de las más importantes se mantenía aún, aunque reducida de tamaño. Estaba en Bree, en medio del bosque de Chet, a unas 40 millas al este de la comarca. Fue en aquellos tempranos días, sin duda, cuando los hobbits aprendieron el alfabeto y comenzaron a escribir a la manera de los Dúnedain, quienes a su vez habían aprendido este arte de los elfos. También en ese tiempo, los hobbits olvidaron todas las lenguas que habían usado antes y desde entonces hablaron siempre la lengua común, que llamaban Oestron y que era corriente en todas las tierras de los reyes, desde Arnor hasta Gondor y a lo largo de toda la costa del mar, desde Belfalas hasta Lun. Sin embargo, conservaron unos pocos vocablos de su propio idioma, así como las palabras que designaban los meses y los días y un gran caudal de nombres personales del pasado. Alrededor de esta época, la leyenda comenzó a hacer historia entre los hobbits, al iniciarse el cómputo de los años, pues fue en el año 1601 de la Tercera Edad cuando los hermanos albos Marco y Blanco salieron de Bree y luego de haber obtenido permiso del gran rey de Fornost, cruzaron el Branduin, el río Pardo, con un gran séquito de hobbits. Pasaron por el puente de los Arbotantes, que había sido construido durante el apogeo del Reino del Norte, y tomaron posesión de la tierra que se extendía más allá, donde se establecieron entre el río y las quebradas lejanas. Todo lo que se les pidió fue que mantuviesen en buen estado el puente grande y los demás puentes y caminos, que ayudaran a los mensajeros y que reconocieran la majestad del rey. Así comenzó la cronología de la comarca, pues el año del cruce del Brandivino, como hobbits rebautizaron al Branduin, se transformó en el año 1 de la comarca y todas las fechas posteriores se calcularon a partir de entonces. Los hobbits occidentales se enamoraron enseguida de la nueva tierra, se quedaron allí y muy pronto desaparecieron de la historia de los hombres y de los elfos. Aunque aún había allí un rey del que eran súbditos formales, en realidad estaban gobernados por jefes propios y nunca intervenían en los hechos del mundo exterior. En la última batalla de Fornost, con el señor brujo de Angmar, enviaron algunos arqueros en ayuda del rey, o por lo menos así lo afirmaron, si bien esto no aparece en ningún relato de los hombres. En esa guerra, el Reino del Norte llegó a su fin y entonces los hobbits se apropiaron de la tierra y eligieron de entre todos los jefes a un Thane, que asumió la autoridad del rey desaparecido. Desde entonces, por unos 1000 años, vivieron en una paz ininterrumpida. La tierra era rica y generosa y aunque había estado desierta durante mucho tiempo, en otras épocas había sido bien cultivada y allí el rey tuvo granjas, maizales, viñedos y bosques. Desde las fronteras del oeste, al pie de las colinas de la Torre, hasta el puente del Brandivino, había unas 40 leguas y casi 50 desde los páramos del norte hasta los pantanos del sur. Los hobbits denominaron a estas tierras la comarca. La región estaba bajo la autoridad de Thain y era un distrito de trabajos bien organizados, y allí, en ese placentero rincón del mundo, llevaron una vida ordenada y dieron cada vez menos importancia al mundo exterior, donde se movían unas cosas oscuras, hasta llegar a pensar que la paz y la abundancia eran la norma en la Tierra Media y el derecho de todo pueblo sensato. Olvidaron o ignoraron lo poco que habían sabido de los guardianes y de los trabajos de quienes hicieron posible la larga paz de la comarca. De hecho, estaban protegidos, pero no lo recordaban. En ningún momento los hobbits fueron amantes de la guerra y jamás lucharon entre sí. Si bien en tiempos remotos se vieron obligados a luchar para subsistir en un mundo difícil, en la época de Bilbo aquello era historia antigua. La última batalla antes del comienzo de este relato, y por cierto la única que se libró dentro de los límites de la comarca, ocurrió en una época inmemorial.
fue la batalla de los Campos Verdes en el año 1147, en la que Bando Brastuk desbarató una invasión de orcos. Hasta el mismo clima se hizo más apacible, y los lobos, que en otros tiempos habían llegado desde el norte devorándolo todo durante los rudos inviernos blancos, eran ahora cuentos de viejas. Aunque había algún pequeño arsenal en la comarca, las armas se usaban generalmente como trofeos. Se las colgaba sobre las chimeneas o en las paredes, o se las coleccionaba en el Museo de Cavada Grande, conocido como el hogar de los Mathoms. Los hobbits llamaban Mathom a todo aquello que no tenía uso inmediato y que tampoco se decidían a desechar. En las moradas de los hobbits había a menudo grandes cantidades de Mathoms y muchos de los regalos que pasaban de mano en mano eran de esa índole. No obstante, el ocio y la paz no habían alterado el raro vigor de esta gente. Llegado el momento, era difícil intimidarlos o matarlos, y esa afición incansable que mostraban por las cosas buenas tenía quizás una razón. Podían renunciar del todo a ellas cuando era necesario y lograban sobrevivir así a los rigores de la adversidad, de los enemigos o del clima, asombrando a aquellos que no los conocían y que no veían más allá de aquellas barrigas y aquellas caras regordetas. Aunque se resistían a pelear y no mataban por deporte a ninguna criatura viviente, eran valientes cuando se los acosaba y hasta podían manejar las armas si se presentaba el caso. Tiraban bien con el arco, pues eran de mirada certera y buena puntería, y si un hobbit recogía una piedra, lo mejor era ponerse a resguardo inmediatamente, como bien lo sabían todas las bestias merodeadoras. Los hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo creían, y en esas moradas se sentían a gusto, mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a adoptar otras viviendas. Lo cierto es que en tiempos de Bilbo solo los hobbits más ricos y los más pobres mantenían en la comarca esa vieja costumbre. Los más pobres continuaron viviendo en las madrigueras primitivas, en realidad simples agujeros con una sola ventana o bien ninguna, mientras que los ricos edificaban versiones más lujosas de las simples excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos grandes túneles ramificados, smials como ellos los llamaban, no se encontraban en cualquier parte, y en las llanuras o en los distritos bajos, los hobbits, a medida que se multiplicaban, comenzaron a edificar sobre el nivel del suelo. En efecto, hasta en las regiones montañosas y en las villas más antiguas, tales como Hobbiton o Alforzada, o en la vecindad principal de la comarca, Cavada Grande, en Quebradas Blancas, había ahora muchas casas de madera, ladrillo o piedra. Por lo general eran las preferidas por molineros, herreros, cordeleros, carreteros y otros de su clase, porque aun cuando vivieran en cavernas, los hobbits conservaban la vieja costumbre de construir cobertizos y talleres. El hábito de edificar casas de campo y graneros dicen que comenzó entre los habitantes de Marjala, a orillas del Brandivino. Los hobbits de esa región, llamada Cuaderna del Este, eran más bien grandes y de piernas fuertes y usaban botas de enano en los días de barro. Pero no se ignoraba que tenían gran proporción de sangre fuerte, lo que se notaba en el vello que les crecía en las barbillas. Ni los pelosos ni los albos tenían rastro alguno de barba. Los habitantes de Marjala y los Gamos, al este del río, donde ellos se instalaron más tarde, habían llegado a la comarca en época reciente, en su mayoría desde el lejano sur. Conservaban todavía nombres peculiares y palabras extrañas que no se encontraban en ningún otro lugar de la comarca. Es posible que el arte de la edificación, como otros muchos oficios, proviniera de los Dúnedain. Pero los hobbits pudieron haberlo aprendido de los elfos, los maestros de los hombres en su juventud. Los elfos de alto linaje aún no habían abandonado la Tierra Media y moraban entonces en los puertos grises del oeste y en otros lugares al alcance de la comarca. 3 torres de los elfos, de edad inmemorial, podían verse aún más allá de las fronteras occidentales. Brillaban en la lejanía a la luz sobre una colina verde. Los hobbits de la Cuaderna del Oeste decían que podía verse el mar desde allá arriba, pero no se tiene noticia de que alguno de ellos escalara la torre. En realidad, muy pocos hobbits habían navegado o siquiera visto el mar, y menos aún habían regresado para contarlo. La mayoría de los hobbits miraban con profundo recelo aún los ríos y los pequeños botes, y muy pocos podían nadar.
A medida que el tiempo corría, hablaban menos y menos con los elfos y llegaron a tenerles miedo y a desconfiar de quienes los trataban. El mar se transformó en una palabra pavorosa y un signo de muerte, y los hobbits volvieron la espalda a las colinas del oeste. El arte de la edificación bien pudo provenir de los elfos o de los hombres, pero los hobbits lo practicaban a su manera. No construían torres. Las casas eran generalmente imitaciones de Smeals techadas con pasto seco, paja o turba y de paredes algo combadas. Este tipo de construcción venía sin embargo de los primeros días de la comarca y cambió y mejoró mucho desde entonces, incorporando procedimientos aprendidos de los enanos o descubiertos por ellos mismos. La principal peculiaridad que subsistió de la arquitectura hobbit fue la afición a las ventanas redondas o aún a las puertas redondas. Las casas y las cavernas de los hobbits de la comarca eran a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. Bilbo y Frodo eran solteros y por ello excepcionales, como en muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los elfos. En ciertas oportunidades, como el caso de los Tuck de los grandes Smeals o de los Brandigamo de Casa Brandy, muchas generaciones de parientes vivían en paz relativa en una mansión ancestral de numerosos túneles. Todos los hobbits eran, de cualquier modo, gente aficionada a los clanes y llevaban cuidadosa cuenta de sus parientes. Dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos con innumerables ramas. Cuando se trata con los hobbits, es importante recordar quién está emparentado con quién y en qué grado. Sería imposible en este libro establecer un árbol de familia, aunque solo incluyera a los miembros más importantes de las familias más destacadas en la época a que se refieren estos relatos. La colección de árboles genealógicos que se encuentra al final del libro rojo de la frontera del oeste es casi un pequeño libro y cualquiera, exceptuando a los hobbits, la encontraría excesivamente pesada. Los hobbits se deleitan con estas cosas si son exactas. Les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente.